Continuando con el proceso de propagación, ya que se seleccionaron las varetas en campo, recordemos que una vareta idónea, adecuada, es una vareta semimaderable, de preferencia de 1 año, ya que las varetas más gruesas, más maderables, les cuesta más tiempo enraizar y viceversa. Una vareta muy joven, una punta joven, pues puede tener problemas de pudriciones por la suculencia de los tejidos. Bueno, aquí se están manejando varetas entre 15 y 20 centímetros con 3 a 4 yemas. Sin embargo, hemos manejado varetas a una sola yema y tenemos también muy buenos resultados. Ya que se seleccionaron las varetas, ya que se cortaron, observemos que la base tiene un corte diagonal a 1 centímetro abajo de la yema, un corte en diagonal, y la parte superior tenemos un corte plano. Hay colegas que rayan la vareta con el fin de que el producto, el polvo, entre al cambio vascular y haya una más rápida diferenciación del sistema radical. Sin embargo, eso implica costos, implica tiempo, implica mano de obra. Nosotros en particular no lo hacemos, no hacemos el rayado, solo con los cortes que ya mencionaba. Ya teniendo la vareta lista, con los cortes, con el número de yemas apropiado, hacemos una solución a base de un enraizador. Aquí es importante y te puede llevar al éxito, o bien puede fracasar mucha vareta que no tengan éxito en el enraizamiento si es que no se hace una correcta estimulación. Hay quien las pone a enraizar sin ninguna estimulación y puede tener buenos resultados, pero a veces falla. Nosotros estimulamos, utilizamos enraizadores a base de auxinas, ya sea ácido naftalenacético, ácido indolbutírico. Los productos que utilizamos pueden ser líquidos, pueden ser en polvo, pero más o menos andan en 2000 partes por millón. Aparte traen algo de fósforo, algunos traen algo de vitaminas, pero lo importante es las auxinas y el fósforo. Hacemos una solución, aplicamos 3 mililitros si es líquido o 3 gramos por cada litro de agua. Hacemos la solución, pero aunado a eso utilizamos un fungicida. El fungicida, partimos de que la planta es sana, pero en el proceso de embolsado puede haber algunos patógenos y solo el fungicida se utiliza como método de prevención. Nosotros utilizamos uno a base de gobernadora, que es una planta, pero puede ser cualquier fungicida en polvo o líquido, de contacto de preferencia, puede ser Captan, Manep, Sinep, 2 gramos por cada litro de agua. Ya preparada la solución, nosotros sumergimos las varetas, aquí tengo una cubeta, pero puede ser en un tambo, por 12 horas. Ya en 12 horas tengo garantizado que el producto, la estimulación, las hormonas ya penetraron al cambio vascular, el fungicida ya cubrió los tejidos, que nos favorecerá a que no entren patógenos. Ya pasadas esas 12 horas, sacamos las varetas y ya las pasamos a los contenedores. Los contenedores, como ya lo mencionaba, bueno, los contenedores pueden ser bolsas, pueden ser macetas de plástico, o incluso los almácigos. Nosotros lo que utilizamos son bolsas, bolsa plástica. ¿Qué sustrato utilizamos para las bolsas? Nosotros en esta región utilizamos tierra de monte, hojarasca de monte al 30% y 70% de suelo agrícola. No tenemos problemas de nemátodos, no tenemos problemas de hongos, pero bueno, eso ya depende de cada región. En algunas otras regiones utilizan sustratos inertes como el tezontle, la grolita, zeolita. ¿Qué características debe tener el sustrato solamente? Tiene que tener buena porosidad para que no se apriete la maceta. Debe tener buena retención de humedad y también debe tener estabilidad, porque es muy común que cuando ya llevamos la planta a campo, le quitamos la bolsa, se rompe el cepellón y prácticamente ya tenemos una planta raíz desnuda y se seca la planta, se muere. Entonces de ahí que también el sustrato debe tener aireación, buena retención de humedad y estabilidad en el cepellón.
El objetivo es que a los 15 días, después de que se puso en el contenedor las varetas, a los 15 días tú ya tengas los primordios radicales. También es común ver que en viveros donde no se hace una correcta estimulación, ya tenemos hojas, ya están las varetas en las bolsas, ya hay hojas, incluso ya hasta algunos brotecitos de ramas, pero a los 15 días, 20 días la planta muere porque esos brotes vegetativos pues brotaron por las reservas de la misma rama, pero no se está diferenciando el sistema radical. Lo ideal es que el primero se diferencie el sistema radical y posteriormente la brotación vegetativa, pero no al revés, no primero el crecimiento vegetativo y sin raíz. A veces llevamos las plantas que no están bien estimuladas y las sacamos de la bolsa y vemos que tienen brotes, pero casi no tienen muy poca o prácticamente nada de raíz, y esa es una planta que va a ir al fracaso. Entonces, de manera general, esto es lo que se hace para estimular las estacas antes de ser llevadas a los contenedores.